Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con David Cerdá. David es filósofo y autor de numerosos libros, como por ejemplo El dilema de Neo, Ética para valientes, o su último libro, El bien es universal, una defensa de la moral objetiva. David, muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación. Antes de entrar en el fondo del libro, que evidentemente es interesantísimo, y esto ya lo comentábamos entre bastidores, me llama mucho la atención la forma, porque parece ya casi una cuestión contradictoria hoy en día, pero eres un filósofo al que se le entiende muy bien. Pues eso, yo creo que es lo más bonito que le puede decir a un filósofo, y el filósofo que está orgulloso de que, vamos a decir, un Heidegger de la vida, que hizo algo así como inventar un lenguaje propio y esa especie de esoterismo, a mí me parece que ha alejado a mucha gente de la filosofía, ¿no? Yo creo que la filosofía la ha pasado como la música, que ha llegado un momento que ha perdido la melodía, ¿no? Bueno, empieza el dodecafonismo y la gente empieza a decir, no, ya esto no me interesa. Pues igual la filosofía en cierto punto ha perdido su melodía, y la melodía de la filosofía es la claridad. Además, conseguir que a uno se le entienda es particularmente complicado porque uno tiene que hacer un esfuerzo de comprensión. A mí eso me pasa, creo que las ideas que soy capaz de explicar a un niño de 3 años son las que más he interiorizado y precisamente por eso las puedo simplificar. Evidentemente pierden calidad si las simplificas mucho, pero requiere, en contra de lo que mucha gente puede pensar, un esfuerzo mucho, mucho mayor. Quizás a lo mejor uno piensa cuando lee un texto que se entiende perfectamente, oye, pues esto me parece muy sencillo, no tiene mucho esfuerzo detrás. Yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Bueno, por eso nos fascina Mozart, ¿no? Que parece que cualquiera podría hacerlo, pero no más que pudo hacerlo él. Bueno, ahí pasan varias cosas. Primero, tenemos necesidad de explicar ciertas cosas con cierta profundidad, que eso es verdad. Es decir, ahí me ha pasado alguna vez con alguna de las cosas que intento defender y explicar y argumentar, que hay gente que quiere que se lo resumas en un tuit, y eso no es posible, ¿no? Hay gente, dímelo, yo el libro no me lo voy a leer, también no hace falta que te lo leas, ¿no? Pero es como, yo no me pienso leer el libro, me lo dices en 2 tweets. Pues, no te puedo contar algo tan complejo como la ética, ¿no? Que es la respuesta que hace que la vida sea buena, que merezca la pena vivirse en unos tweets, ¿no? Pero por otro lado, defiendo como tú que la necesidad de ser lacónico, de ser intenso, te educa. Yo creo que yo aprendí a escribir, yo llevaba, claro, porque hemos hablado antes también entre bastidores, me decías que te gusta la gente que ha escrito poco. Yo en realidad he escrito poco aunque parezca mucho, porque yo llevo escribiendo mucho. Lo que pasa es que ahora empiezo a publicar, que es distinto. Pero yo solamente aprendí a escribir bien cuando empecé a dar conferencias. Porque cuando tienes conferencias y tienes gente de 30 años, de 50, y lo hacía a veces en empresas donde tienes a lo mejor alguien de mono blanco, o sea, perdón, de mono azul, que no entiende igual que otra persona que tiene otro bagaje, la necesidad de llegar a varios auditorios diversos, nunca tienes el 100%, pues tampoco se puede aprender eso, pero la necesidad de hacerte explicar, no digamos como Groucho, ¿no? Lo de un niño de 3 años, que me traigan un niño de 3 años, pero sí, al menos para cualquier persona con ganas de entender, que eso es casi lo más importante, pues ayuda un montón. Entonces yo recomendaría a cualquier persona que quiera escribir ensayo, quiera expresar ideas, que intente primero trasladarlas a una audiencia. Como profundo conocedor de la filosofía y de la historia de la filosofía, quería plantearte una pregunta en relación con este tema, porque a mí me pasa que cuando leo a un filósofo antiguo, a un filósofo pues, de la antigua Grecia, a un filósofo romano, a un estoico, ostras, le entiendo a la perfección, a veces estoy de acuerdo, otras no, pero conforme avanzan los siglos, la cosa se pone complicada. ¿A qué crees que se debe esta...? Bueno, yo creo que la cortesía del filósofo es la claridad. Entonces yo creo que se debe a que llega un momento que todas las ideas buenas están pilladas y ya han sido muy bien contadas, ¿no? Alguien dijo creo que fue Whitehead, ¿no? Que decía que toda la civilización occidental era notas de pie de página de Platón, ¿no? Sí. Entonces llega un momento que dice, ¿qué me invento? Pues yo qué sé, pues el transgenerismo, ¿no? Me voy a inventar que de pronto hay un sentimiento que tú puedes así definir, y entonces se montan líos, ¿no? El problema es que allá donde, por ejemplo, en novela la cosa es más inocua, porque alguien puede tener una idea, pues yo qué sé, Rayuela, por ejemplo, me parece una maravilla y una originalidad, y a lo mejor hay gente haciendo otras originalidades no tan buenas. Pero cuidado, porque las ideas tienen un efecto sobre el mundo, ¿no? Y las ideas tienen un poder inmenso. Siempre me acuerdo de una anécdota que contaba, pues yo creo que fuera Thomas Carlyle, me parece que era, ¿no? Él estaba hablando en una mesa con un industrial, ¿no? Entonces estaba Thomas Carlyle con un libro allí, ¿no? Y tú sabes, pues a veces hay ciertas personas del mundo de la empresa, no todas, pero cierto del mundo de la empresa, que desprecian las ideas, ¿no? Entonces él vio el libro y dijo, que hay ahí un montón de ideas, ¿no? Como diciendo, yo monto empresas y tal, ¿no? Y entonces Thomas Carlyle cogió el libro y dijo, la segunda edición de este libro se encuadernó con la piel de los que se rieron de la primera. Y era el contrato de Rousseau, ¿no? Entonces, claro, las ideas tienen un gran potencial. Entonces, allá donde hay errores o originalidades,
en televisión o en arte, en otro tipo de artes que más o menos son inocuos, en el tema de las ideas hay gente que ha montado unos líos muy grandes en la historia por unas ideas malas. Sí, sí, no tal cual. Hablando de ideas, vamos ya a meternos en el fondo de la cuestión. Sí. Cuando uno piensa, y por tanto cuando uno escribe, normalmente lo suele hacer contra algo que tiene en su diana. ¿Contra qué está escrito este libro? ¿Contra el relativismo moral, dirías? Bueno, yo intento no escribir mucho contra, ¿no? Yo intento más escribir a favor. Yo creo que puede ser divertido escribir a la contra, pero yo pienso que nadie vamos a poner el símil del mercado, ¿no? Nadie debe sacar un producto, pues yo qué sé, contra otro producto, ¿no? Tienes que aportar algo bien al mundo, ¿no? Y has dicho, uno piensa y siente. También esto me parece importante. La gente desconecta la filosofía del sentimiento. La filosofía no solo te enseña a pensar, te enseña a sentir. Y el sentimiento, como todo el mundo sabe, es un mixto entre emoción e intelecto, porque es la interpretación de una emoción. Con lo cual, la filosofía educa al corazón. Hemos hablado de un libro que nos gusta muchísimo a los dos, La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Es un libro para aprender a sentir, ¿no? O ha muerto hace muy poco McIntyre, ¿no? Lasdale McIntyre, que yo tuve el privilegio de traducir su último libro, y él habla de tener una biografía que tú puedas entender de la historia de tu vida. O sea, la ética va sobre sentir y sobre pensar. Y dicho esto, este libro está escrito desde la preocupación de que me encuentro mucha gente que se supone que pertenece al mundo más avanzado y que ha dejado de saber explicar por qué violar está mal o por qué el hecho de que por qué una mujer afgana podemos decir que vive una vida más injusta, peor que una española. Es decir, cuando yo planteo esas preguntas en ciertos foros, sobre todo con gente joven, me encuentro que la respuesta es, bueno, es así porque me lo han enseñado así, porque soy occidental, porque vengo de una educación cristiana, ni que decir tiene que eso tiene un efecto en por qué has llegado a esas ideas. Pero hemos fracasado como civilización si tu respuesta que hace que violar esté mal es me lo contaron en la escuela, ¿no? O en mi cultura. Y viene del periodo del multiculturalismo, que yo creo que empezamos a ver, bueno, espero que los últimos coletazos antes de empezar a hacer algo, porque esta es la cuestión, tenemos que hacer algo. Ese proyecto creo que está muy agotado y ha traído muchos problemas, y creo que es el momento de volver a hacer una ética afirmativa, no una ética de comentar, pues a esta gente le parece bien esto, a esta otra, mira qué curioso es el mundo, ¿no? Que eso sería etología, no sería ética, sino una ética que diga, bueno, esto es un conocimiento, así lo creo, que va avanzando. Otra cosa es cómo nos comportemos con respecto al conocimiento. Y por lo tanto tenemos que reivindicar que es un proyecto universal, ni siquiera es occidental, es un proyecto... Cuando la gente dice que algo es cristiano y occidental, menta la risa, no porque nació en Asia el cristianismo, quiere decir, al final es un proyecto universal. Yo creo que estamos en un momento muy peligroso de la historia, y lo que mejor nos haría es redescubrir ese proyecto universal. ¿Y a qué crees que se debe, conectando con lo que decías, esta incapacidad de explicar en términos morales por qué algo está mal, sin entrar en, bueno, a mí me parece que está mal, pero entiendo que a otro le pueda parecer que está bien? ¿A qué crees que se debe esto que para mí también es un fracaso? Bueno, hay una corriente filosófica que es la posmodernidad, que ha hecho mucho daño en este sentido, ¿no? Porque la posmodernidad niega la existencia de la verdad. Ya no digamos moral, sino la verdad en cualquier ámbito, ¿no? Al final, la verdad se entiende como poder, ¿no? O sea, no hay nada cierto, eso depende. Siempre me acuerdo de la frase de Alicia en el País de las Maravillas cuando habla con Humpty Dumpty, ¿no? Y ella dice, oye, lo importante es saber qué está bien y está mal. Y dice, no, lo importante es saber quién manda. Y claro, lo que está pasando en el día a día de hoy con las noticias en política va de eso, ¿no? Va de que hay gente que ha dicho lo importante es quién manda, ¿no? Y si tenemos un problema para cambiar a políticos corruptos, sea de cualquier signo, es porque la gente dice yo con los míos, ¿no? Tengan o no razón. Y todo eso es la misma base, hemos dejado de creer que hay algo ahí fuera a descubrir y todo depende de quién manda y si puedo tener suficiente. Estamos retribalizando al ser humano. Tiene que ver también con la tecnología que nos retribaliza, porque las redes sociales, al fin y al cabo, estamos haciendo burbujas, ¿no? Como sabes, hubo una promesa de Internet como la nueva biblioteca de Alejandría y luego descubrimos que la ignorancia corre igual o más rápido que la sabiduría, ¿no? Por las redes. Entonces, todo eso se está juntando en un momento muy peligroso y creo que la solución a eso es empezar a volver a hacer lo que antes, que es cultivar conciencia. Ese proyecto lo hemos abandonado educativamente. Creemos que eso tiene que venir de fábrica o en casa, con un gesto que a mí me parece antidemocrático y muy poco misericordioso, porque la gente nace en unas casas o en otras y tiene más suerte o menos, ¿no? ¿Qué menos que ofrecerle a la gente, en lugar de lo que yo suelo llamar homilías laicas, ¿no? Tienes que ser bueno, empático, etcétera, intentar que cultiven esa conciencia y que lleguen a sí mismos, no a inventarse el bien, que fue lo que
venía a decir Sartre y lo que vienen a decir los existencialistas, ¿no? Somos un lienzo en blanco, tenemos que inventar la moral, ¿no? Tenemos que descubrirla, ¿vale? ¿Es la moral un invento humano? La moral tiene una base humana, pero es algo a descubrir, no es algo a decir, bueno, a mí se me ha ocurrido que... Y muchas de esas ocurrencias yo creo que ya nos han hecho tanto daño que quizás sea un momento idóneo para retomar la lucha. En contraposición con el relativismo moral, en contraposición con el posmodernismo, ¿cuál es tu tesis? ¿Qué es lo que sostienes tú en contra de estas ideas? O a modo de réplica frente a estas ideas. Bueno, la tesis es que sabemos un montón sobre el ser humano. Cuando la gente dice no encuentro un fundamento para decir que violar está mal, pues debe ser gente que sufre amnesia transitoria o que es profundamente ignorante. Quiere decir, hay muchísima información, vamos a decir, inmediata, que sería la historia, el arte, la ciencia, ¿no? La psicología, la sociología. Hay un montón de información sobre, por ejemplo, qué hace, o la fisiología incluso, ¿no? Sobre lo que supone para una persona ser violada, ¿no? Y luego es una negación de que uno tenga un corazón moral que es capaz de sintonizar. Fíjate que hablamos a todas horas de la empatía, que si la empatía sirve de algo será porque es algo universal. Quiere decir, si la empatía sintoniza distinto en cada sitio, no me parece que sea algo interesante, ¿no? Todo el mundo entiende, si vemos, por ejemplo, que una persona que está cruzando un océano y jugándose la vida en un cayuco, oye, empaticemos con esa gente, entiendo que lo dicen desde un punto de vista universal. O sea, debe haber algo humano, profundamente humano, que te hace entender que alguien que está pasando por eso es una víctima, más allá de la cuestión política de qué hacer con todo eso, ¿no? Pues exactamente igual con la ética. La segunda gran fuente de la ética, más de todo lo que sabemos sobre el ser humano, es nuestra capacidad para sentir bien. Y creo que si nos pusiéramos a discutir los dilemas sobre qué se debe sentir ante ciertas situaciones, descubriríamos que son poquísimos con respecto a la física, con respecto a la biología, con respecto a, yo qué sé, a cualquier saber. Saberes que consideramos por lógica objetivos, ¿no? Es decir, consideramos que hay algo allá afuera a averiguar. Con lo cual es toda una especie de invento que en última instancia, creo yo, tiene dos grandes beneficiarios. Uno, la autodisculpa. Si cada uno tiene su idea moral, pues eso me deja con las manos libres, ¿no? Para hacer lo que me dé la gana. Y al fin y al cabo es muy tranquilizador decir, no soy bueno ni malo, no tengo una idea. O sea, yo te quiero dar un puñetazo ahora y lo que pasa es que tengo una idea alternativa sobre el bien que tú, ¿no? Porque me apetece, ¿no? Y el otro gran beneficiario es el poder. Cuando no hay nada que esté bien o no esté mal, importa quién manda. Y por lo tanto todo es relativo y por lo tanto todo es legislable, todo es defendible. Mañana, un día, una amnistía está bien y al día siguiente ya, o sea, no está bien y al día siguiente sí está bien, etcétera, etcétera. Es decir, el relativismo moral deja las manos libres al cobarde con su propia vida y al condescendiente, autocondescendiente, y deja las manos libres al poderoso. Y eso son dos fuerzas muy, muy potentes, ¿no? Esto sucede mucho hoy en día, especialmente lo segundo que comentas. Se defiende la ley y la Constitución en unos términos profundamente genéricos, como si ya intrínsecamente estuviesen dotados de una cierta bondad, Sí. cuando la historia nos ha enseñado que a través de la ley y a través de las constituciones se pueden hacer auténticas tropelías. Eso recuerdo que salía, no voy a decir nombres, pero salía una persona hablando en la televisión. No recuerdo sobre qué tema estaban hablando, pero vamos, sobre un tema conflictivo, y estaba hablando con alguien que sostenía una postura absolutamente delirante, y ella lo que decía es, frente a todo lo que tú estás diciendo, ¿qué sostengo yo? Ley, ley y ley. Y yo la escuchaba a esta persona y decía, madre de Dios, esta señora sabrá lo que se puede, era una señora, sabrá lo que se puede hacer con la ley. Es pensamiento de esclavo, ¿no? Que yo creo que es un pensamiento de esclavo. Porque aparte, si cambia la ley, cambia toda tu cosmovisión de repente. Es que me parece no solamente una mentalidad de esclavo, es una mentalidad de alguien absolutamente desprovisto de un horizonte moral mínimamente claro. Obvio, y de un súbdito, no de un ciudadano. Un ciudadano, su deber es estar siempre fiscalizando a lo que se legisla y al gobierno, ¿no? Yo creo que un ciudadano tiene que ser siempre crítico. Siempre me acuerdo de aquella película de Woody Allen, creo que era Annie Hall, ¿no? Cuando ellos se separan, entonces empiezan a repartir las cosas. Tu libro, y venga, esto es tuyo. Y entonces dice, esta caja es tuya. Contra Nixon, contra Johnson, tenía contra todos los presidentes. Yo creo que una persona, a ver, no se trata tampoco de estar a la contra de todo, de cuando hay que reconocer las cosas bien hechas. Pero un ciudadano, por defecto, debe estar en contra del gobierno. O sea, debe estar fiscalizando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Gente que siempre está fiscalizando al que piensa distinto. Eso es absurdo, no es de personas libres, ¿no? Es de tribu. Entonces, claro, las leyes de Nuremberg, ¿no? La ley de Jim Crow. Es decir, con las leyes se ha hecho barbaridad y se podrán seguir haciendo. La gente que cree que esa pantalla está pasada no sabe nada de historia. Porque antes de
de las leyes de Nuremberg, bueno, pues a finales del 19 en Alemania pues no se veía tan mal, quiere decir, hubo un cambio a peor clarísimamente, ¿no? En ese momento. No, aquí con el franquismo, quiere decir, todo es susceptible de cambiar. Entonces, debe de ser muy vergonzoso, a mí me da vergüenza ajena, esa gente que está dándote con la ley en la cabeza cuando cambia el gobierno de signo y hay leyes que no le gustan y empiezan a decir justo lo contrario. A mí me parece que eso es perderse el respeto a uno mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran ventaja del bien como algo universal y objetivo? Que te da una brújula constante, no importa quién mande. No importa que mañana, oye, de pronto te vuelves más de izquierda o derecha o lo que sea, ¿no? Pero siempre defiendes lo que es justo, ¿no? Con tus errores. A mí me parece que es una brújula que te da estabilidad, te da poder. Y a mí me ha dado, mi vida la he construido alrededor de esa idea, básicamente. ¿Dirías que la moral es algo que nos viene instalado de serie o es algo que se enseña y se aprende? Al final todos tenemos una vocecita en nuestra cabeza y suele acertar, que nos dice constantemente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Normalmente cuando seguimos esa vocecita las cosas suelen ir bien, cuando no hacemos caso a esa vocecita las cosas suelen ir peor, pero la cuestión es que todos la tenemos porque ya digo, o sea, es algo inherente al ser humano o es algo que se nos ha inculcado desde fuera, quizás una mezcla de ambas. Bueno, yo para evitar caer en estas cosas de la ley natural y todo lo demás, yo le invito a la gente que lo piense como un sistema de ecuaciones. El ser humano es un sistema de ecuaciones, ¿no? Hay una serie de ecuaciones en las que hay unas X y una Z y puedes despejarlas. No te pueden dar cualquier resultado, pueden dar varios resultados a lo mejor, ¿no? Un sistema complejo como quieras, ¿no? Pero no, o sea, el ser humano sin libertad, sin ninguna clase de libertad, vive una vida horrible. Sin ningún tipo de acercamiento a una idea de igualdad de oportunidades, vive una vida horrible. No es porque yo lo diga, nada más que hay que irse a cuando eso ocurría, es lo que pasaba, ¿no? El ser humano cuando le pierde la cara a la idea de la dignidad, es decir, que cualquier ser humano por el hecho de ser humano merece ser tratado como un fin en sí mismo, pues tenemos Auschwitz, ¿no? Es decir, tenemos un montón de información cuando esas ideas básicas se pierden. La defensa de la vida, no insoportablemente e irremediablemente sufriente, es un bien absoluto, por la propia definición de que la moral es la respuesta a la pregunta que hace que la vida, si no hay vida, no hay nada, ¿no? No insoportable e irremediablemente sufriente. Y el sufrimiento evitable, el sufrimiento que no aporta nada, es un mal. Yo creo que con esas 5 ideas bien instauradas, y luego tienen mucho desarrollo por abajo y acá hablan muchas cosas, las cosas funcionan. Pero no funcionan porque se me haya ocurrido a mí ni a ningún filósofo, sino porque la experiencia del ser humano nos dice que desprovisto de esas ideas, la cosa empieza a fastidiarse antes o después. Entonces, trabajemos sobre esas 5 grandes ideas y sobre eso no creamos que nos vamos a aburrir, porque eso no es, ¿saben? No es como las tablas de Moisés. Sobre la idea de igualdad de oportunidades podemos estar discutiendo, bueno, mientras dure el Big Bang, ¿vale? Sobre la idea de libertad también, ¿no? Hay muchísimo que tratar sobre, pero quitadas esos pilares, si quieres, yo creo que el edificio se viene abajo. Lo que dices es muy interesante. ¿Crees que es posible dotar de una objetividad a la moral? Entiendo que sí, por lo que me estás diciendo, sin necesidad de irnos a un plano trascendental, a un plano en virtud del cual es un Dios el que impone ciertas pautas, etc. Es decir, ¿crees que el ser humano a través de una moral que él mismo de algún modo forja, eso puede conectar con un fundamento objetivo sin necesidad de ir más allá? Sí, lo he hecho. Luego tendrán que jugar, los demás jugarán, yo no voy a jugarlo lógicamente hasta qué punto es sólido. Pero claro que lo hemos hecho. No lo he hecho en realidad, me he expresado mal. Lo hemos hecho. Soy el relevista número, yo qué sé, 50.000 de una carrera que seguirá, ¿no? Pero claro, el ser humano lleva desarrollando eso hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Y con qué lo conectas para dotarle de con lo que somos? Objetividad? Es decir, cualquiera puede ir donde quiera verlo. Y además yo no creo que debamos apartar, o sea, yo debo hacerlo y creo que puede hacerse sin apelar a una idea trascendente, pero yo creo que quien trae una idea trascendente aporta un apoyo a esa idea. Y no creo que deba decir, oye, usted no puede hablar de esto porque usted parte de una premisa religiosa. Es otra manera de verlo, ¿vale? Quien se va a estudiar la neurociencia, pues va a su nivel de complejidad porque hay cosas que tú no vas a encontrar en un cerebro, obviamente. Hay cosas de la conciencia que no vas a encontrar en el cerebro. Quien estudia el comportamiento humano, llamámoslo psicología social, encontrará otras claves, ¿no? Quien estudia la sociología encuentra otras claves. Todos los saberes del ser humano te van poniendo esa imagen. Y allá donde los realistas dicen puede ser 8 o 80, lo cierto es que es muy chiquitito ese espacio.
mucho más chico, muchísimo más chico de lo que teóricamente podría creer la gente. Y si eso es así, y nadie puede traer una prueba en contrario, dícese, una persona que tuvo una vida honesta, tal y cual, y pegó a su mujer todos los días, o una sociedad donde apedrear a alguien hasta la muerte parece, por un caso de adulterio, parece que funcionaba sin miedo y va estupendamente, si nadie puede traer esa información, será que esa objetividad se demuestra por la vía de los hechos. Voy a permitirme la osadía de darte mi punto de vista al respecto, porque me interesa... Ya que te tengo aquí. Estamos para ser osados aquí. Intento serlo poco, pero bueno, ya que te tengo aquí, porque es una cuestión a la que yo le he dado vueltas y me interesaría saber pues qué puntos flacos detectas, porque yo creo que también puede ser un punto de arranque para seguir con esta conversación. Mi punto de vista, que es prácticamente coincidente con el que tú plasmas en el libro, quizás del todo coincidente, pero bueno, yo creo que prácticamente coincidente es el siguiente. Desde luego yo creo que la moral sí que es una creación humana. Sí. Yo pienso que en un mundo en el que no hubiese humanos, si hoy en día en la Tierra no hubiese humanos, no habría ni moral, ni ética, ni valores, ni principios. Todo eso es ciencia ficción. ¿Podría haber otro tipo de conciencia? ¿No lo sabemos? Sí, exactamente. Bueno. Vale, o sea, con esa primera premisa estás de acuerdo. Vale. Mi segunda premisa en conexión con la anterior es, precisamente por eso, el ser humano no descubre, sino que forja la moral a modo de reacción frente a situaciones que experimenta y que no le gustan demasiado. Es decir, la base objetiva que yo le doy a la moral viene por ahí. Y es una cosa que te comentaba también antes, cuando yo he estudiado en la tesis doctoral la presunción de inocencia, pero también otras garantías judiciales, lo que he constatado es que ninguna de ellas se forja en el vacío. Es decir, nadie un buen día se levanta y dice, oye, qué buena idea sería instaurar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pues no, o sea, lo que pasa es que el Estado se mete hasta en el último cajón de la última casa, de la última calle, de la última ciudad del país y la gente dice, oye, hasta aquí. Tú no entras más en mi domicilio. Hay algo que contiende contra la libertad, ¿verdad? Exactamente. Ese pilar. Mira, fíjate que imagina que son como pilares. De pronto alguien ha tocado un pilar y tú notas que algo se crea. ¿Y qué más pilares hay aparte de la libertad? También una libertad, igualdad de oportunidad, dignidad, defensa de la vida y evitación del sufrimiento. Yo creo que con esas 5 ideas tienes casi todos los pilares. Y a modo de reacción frente a comportamientos que atentan contra esos pilares, forjamos las pautas morales más básicas. Solo hay un matiz y es el verbo forjar o descubrir. ¿Por qué prefiero descubrir y tú prefieres forjar? ¿Por qué no prefiero forjar? Porque cuando digo forjar, parece que podría ser lo mismo una espada, una lanza, un escudo y no es así. No es así. Si eso hubiera sido así, miraríamos hacia atrás y veríamos la sociedad de, oye, a esta sociedad le dio por que la libertad pues tampoco era para tanto. Oye, y ahí estaban las criaturas súper felices. Entonces yo creo que es un descubrimiento. Yo creo que el ser humano va descubriendo lo que es. O sea, todo el proceso... Mira, me voy a ir a una película así como, voy a dar un salto así, además que es muy de esa película, 2001 una odisea del espacio. Que como sabes, la viste hace poco, además. Que además que tiene la mayor elipsis de la historia del cine. Sí. Que en la pues voy a hacer una elipsis así brutal. Yo creo que esa imagen final, y si te fijas, toda la película, la 2001 se ve, es el ser humano descubriendo qué es. Podría interpretarse en esa clave, ¿no? Y entonces, al final llega una historia muy rara sobre, vale, pues este es el proyecto. El proyecto de la ética es, llevo toda la vida intentando saber qué hace que mi conciencia esté tranquila o no esté tranquila. Y voy descubriendo, y por qué la democracia se nos ha ocurrido ahora y no se nos ocurrió antes, porque vas refinando. O te pondré otra referencia que te va a gustar, fílmica. Atrapado en el tiempo. El Día de la Marmota. Se puede hacer spoiler porque es una película muy antigua. ¿Cómo es el Día de la Marmota? Un tipo que se ve obligado a vivir el mismo día una y otra vez. Empieza enfadándose. Fíjate que también hemos tenido por esa fase de enfadarse el ser humano con la ética humana. Hasta que el tío descubre, mira, hasta que no haga el día perfecto, no se acaba el Día de la Marmota. Que ese sería, ahí sí iríamos a la idea trascendente, ¿no? Bueno, pues este es el intento del ser humano. El ser humano está viviendo el Día de la Marmota. Poder, sexo, violencia, dinero, placeres, dolor. Siempre, cuando tú lees un filósofo y te suena como muy cercano, es porque la historia siempre es la misma. Siempre es la misma. Gente que me quiera, gente a la que odie, una tribu contra la mía, es siempre la misma. Totalmente recurrente, sí. Entonces, la ética es el Día de la Marmota refinándose. Entonces, es un descubrir. Porque lo que no hace el protagonista del Día de la Marmota es forjar, en el sentido de inventarse cómo tiene que ser el día perfecto, sino que lo va refinando. Ya. Voy a detenerme un poco en esto, porque me interesa afinar
Estoy aquí en una clase magistral con un profesor No, particular. estamos en una conversación magistral. Que la audiencia me permita hacer las preguntas. Estamos aprendiendo los dos y a mí se me están ocurriendo cosas que no se me habían ocurrido antes. O sea, que yo aprendo mucho también contigo. Pues eso, qué humilde eres, David. Es verdad, es verdad. Voy a detenerme un segundo en lo de forjar y descubrir. Cuando hablas de descubrir, puede ser que estés sosteniendo que haya una naturaleza humana que de algún modo está dada y de algún modo lo que descubrimos es las condiciones que se tienen que dar para que esa naturaleza humana, digamos, tenga unos mínimos garantizados para que a partir de esa base ya se pueda desplegar, etcétera, etcétera. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Podría entenderse así? Todo el mundo sabe que tenemos una naturaleza dada. Quiere decir, ¿qué estudia la psicología? Sí, bueno, básicamente eso. ¿Qué estudia la neurociencia? ¿Qué estudia la sociología? O sea, todo es investigación de cómo somos, ¿no? Si no serían creaciones, ¿no? Claro. Imagínate, la psicología es gente que se reúne para forjar cómo se comporta el ser humano. No se reúne para eso, se reúne para descubrir cómo nos comportamos. Es que eso es muy interesante. Claro, la civilización no solamente, y voy a conectarlo con aquello con lo que estamos hablando, no solamente frena lo malo, sino que establece las condiciones necesarias para que pueda emerger lo bueno. Eso, por ejemplo, yo lo vi de primera mano cuando hice las prácticas del grado en prisión, en un centro penitenciario. Yo ahí lo que veía es que determinadas pautas que podíamos llamar civilizatorias, como por ejemplo el tener unos horarios, como por ejemplo el tener unas tareas asignadas, como por ejemplo el tener unas normas de comportamiento, todo eso de forma muy genérica lo podríamos meter dentro del cajón de la civilización. Pueden entenderse como frenos de algún modo que impiden al preso hacer lo que le da la gana en cada momento, ¿vale? En ese sentido la civilización reprime impulsos, pero a su vez yo veía cómo una vez aceptaban todas esas pautas civilizatorias, los presos llevaban a cabo comportamientos que en la calle no hacían. Es decir, empezaban a leer, empezaban a jugar al ajedrez, empezaban a estudiar, empezaban a interesarse por ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el entorno del que ellos provenían, dado que no tenía esa seguridad que les brindaba y esas pautas que les daba la prisión, no les permitía llevar a cabo todas esas actividades. Estaban más preocupados, pues tampoco decir por la supervivencia, pero sí más por el día a día y por, en fin, llegar a mañana con un sustento. Y entonces digamos que esas pautas no solamente les reprimían, sino que a su vez eran el punto de partida a partir del cual poder desarrollarse. Podríamos decir que es algo similar a lo que estamos comentando, es decir, el ser humano de algún modo descubre lo que tiene que regir dentro de una sociedad, que también son de algún modo frenos, son contenciones, para que, dadas esas condiciones, el ser humano pueda desplegarse y florecer como ser humano. Absolutamente. Claro, el arte viene cuando uno, pues en fin, no se está matando ni le están violando todo el día. Correcto. Uno solamente puede pintar un cuadro bonito si no piensa que le van a matar. Cierto. O sea, el ser humano descubre su horma. Esta sería la historia. Pero fíjate lo bonito que has dicho al principio y por qué yo intento combatir, qué peligro intento combatir. Tú has dicho, la civilización, podemos repetirlo, es un encuentro de intentar lo bueno, ¿no? Sí. Solamente si crees que hay algo que es bueno y algo que es malo. Claro. ¿Qué hace la posmodernidad? Quiebra ese proyecto. Ya ni nada bueno ni nada bueno, nada cierto, nada falso, nada bello y nada feo. Solo hay experimentos. Una idea de hippie, pero de hippie malo. O sea, es decir, cada cual que viva la vida como quiera, pero el proyecto hippie que se hizo fracasó por una confabulación de la CIA, no, porque fracasó porque resulta que lo del amor libre es divertido hasta cierto punto y hasta cierta edad, ¿vale? Siempre podrá haber un 5 o 10% de gente que pueda vivir pues en una situación poliamorosa, con niños criados. Sí, pero eso se corresponde con cómo es el ser humano con respecto a la autoestima, la necesidad de confianza. No se corresponde. Entonces tú no puedes forjar. Fíjate, viene un intento posmoderno y te dice, la familia tradicional y la pareja tradicional, eso es un invento. Claro, si tú crees que todos son inventos, solamente hay inventos buenos y malos. Entonces eso es un invento de alguien, ¿no? Y traemos este invento que es mejor. Abro paréntesis, ¿cómo sabríamos si sería mejor si realmente no hay nada bueno y malo? Entonces lo que el ser humano descubre, experimenta, dice, oye, ¿cómo sería vivir en comunidad? Oye, está muy bien, cuando no sabes si es tu hijo o no, pero oye, cuando la gente parece que hace una familia y tiene una cosa llamada... El capitalismo es un descubrimiento del ser humano. Oye, parece que cuando hay unos mercados y hay propiedad privada, florece la ciencia, hay sanidad, el Estado, ¿no? Es un descubrimiento, ¿no? Oye, parece... Oye, un artificio, sí. Sí, pero artificio... La palabra artificio
la compro siempre y cuando entiendas que no hay N posibilidades. Claro, sí. Nosotros vamos afinando, vuelvo al día de la marmota. Ostras, resulta que es un estado mejor que yo. Resulta que cuando a la gente no se le considera humanos, sino subhumanos, como durante el Holocausto, la cosa se tuerce, ¿no? Entonces, todo ese proyecto es un proyecto de... El proyecto civilizatorio sin una idea universal y objetiva, sencillamente no puede existir. Y la gente que vende como tolerante el relativismo, no sabe de lo que habla. Porque cuando nada es cierto, nada es falso, nada es verdad, lo único que ocurre es que va a haber confrontación entonces después. O sea, la gente se pone de acuerdo cuando hay algo sobre lo que ponerse de acuerdo. ¿No? Esto es una mesa no. Pero si pudiera ser cualquier cosa, claro. Y si nos lo tomamos muy en serio, llegará el día en que solamente hay una solución que es la lucha. Se me ocurre una cosa sobre la marcha, a colación de lo que dices, digamos que hasta ahora mi punto de vista que más o menos vas confirmando es punto número 1, en un mundo sin humanos no hay moral, irrumpe el ser humano, ahí es cuando de algún modo aparece la moral. ¿No? Y ahora planteo lo siguiente con respecto a lo de forjar, descubrir, etc. Yo creo, y esto lo digo en primera persona porque lo he experimentado al hablar con ciertos amigos, yo creo que cuando se habla de la moral como una creación, hay quien rechaza esto porque piensa que sitúa la moral sobre una base muy endeble, muy frágil, etc. Es decir, dado que el ser humano lo ha creado, el ser humano lo puede quitar. Entonces tienden a, y esto es una cosa que comentábamos antes, sustraer esto del plano humano para pues apelar ya a una divinidad, que de algún modo es quien impone eso sobre el ser humano, y precisamente por eso el ser humano ya no lo puede cambiar. Y claro, mi réplica frente a esas personas viene a ser, y quizás esto conecta con lo de descubrir, con lo de forjar, que el ser humano no se crea esto por capricho, de forma arbitraria, de forma azarosa, quizás porque descubre que hay ciertas pautas que son necesarias para que el individuo pueda vivir más allá de sobrevivir, incluso sobrevivir también, y que la sociedad pueda persistir sin desintegrarse, porque descubre esto, forja ciertas normas. ¿Ves? Es perfecto. Incluso vamos a... No es una dicotomía, realmente pueden entenderse las dos cosas así. Y podemos entender la tercera cosa. Y alguien dice, tengo una idea religiosa y trascendente. Yo creo que el ser humano, esa horma proviene de Dios. Perfecto. ¿Dónde está el problema? Pero el caso es que la gente que me dice que la realidad es una base inestable para decidir cosas, ¿en qué está pensando? Porque yo estoy apelando a la realidad. O sea, qué inestable, ¿no? La realidad. Perdóname un momento. La historia no es inestable, lo que es rica. Lo que hay... A ver, para que se entienda, hay grises, hay situaciones difíciles. Claro que sí. La hay en la astrofísica, en todos los saberes. Entonces la base es solidísima, es la realidad. De hecho, no hay otra base más sólida. Y sobre todo es una base que nos evita imponernos, y aquí voy a lo de la superioridad moral, ¿vale? A veces la gente dice, en tipo de debates cuando yo explico las cosas, tal, de esto, tal, dice, eso porque tú lo dices, David. Justo lo contrario, ahí está la gracia. La gracia está en que no depende de que yo lo diga. Yo solamente te estoy poniendo un foco y te digo, ¿tú qué ves ahí? Pero no es porque yo te lo diga. De hecho, el relativismo trae el fanatismo y no al revés. Porque una vez que ya no hay foco a dónde mirar, volvemos a lo mismo. ¿Quién manda? ¿Cuánto dinero tienes tú? ¿Cuánto yo? ¿Cuántas cabezas nucleares? ¿Me explico? Ya solamente es una cuestión de quién tiene el poder. Con lo cual no hay nada que nos ayude más a hacer un mundo verdaderamente universal, más que global, que es un adjetivo que a lo mejor se ha malinterpretado muchas veces. Más que esa idea. Y luego, desde el punto de vista religioso, pues cualquier persona que sea cristiana, el principio de muchas de esas reflexiones son entender que hay un hecho universal llamado ser humano. Yo creo que no hay gente más racista que la que dice que, bueno, a los ajanos les parece bien que sus mujeres no vayan a... ¿Quién soy yo para...? Eso se vende como tolerancia. Eso es una idea racista, es una idea de decir... O sea, tú me estás diciendo que las afganas no tienen la misma consideración que las españolas. Y sin embargo, en los últimos 20, 30 años, ya está cambiando gracias a Dios, se ha venido como tolerancia el no meterse en malas ideas morales de otros pueblos. Y es justo al revés. O sea, toda la gente que cree que se puede colgar a un homosexual en Palestina, por ejemplo, y eso son sus costumbres, y quién somos nosotros para meternos, está vendiendo como tolerancia el desprecio al homosexual palestino, por poner un ejemplo.
Que tiene consecuencias muy palpables. Claro, todo lo que estamos hablando no es nada de academia, o sea, todo esto se traduce al final en cómo se rigen los países, los grupos humanos, las empresas, todo esto va al final al día a día de lo cómo nos comportamos. Es que me gusta mucho tu enfoque, precisamente yo soy alguien que, en fin, creo que como no puede ser de otra forma, respeta mucho la realidad. Sí. Eso creo que lo decía Ayn Rand, que la verdad es que le pongo bastantes peros, pero en esto en concreto creo que tiene toda la razón, que decía que uno puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. Y eso es tal cual. Cierto. Y es cierto que de esta forma se le puede dar una base bastante objetiva a la moral. Es decir, alguien que te pueda decir, bueno, violar, matar, robar, para ti puede estar mal, pero igual para una cultura está bien, ¿vale? Que esa cultura aplique esa pauta. Y nos pasamos a verla dentro de unos cuantos meses a ver cómo está. Y eso va a ser muy real. Y yo creo que esto también se ve mucho en la actualidad, porque al final uno es relativista hasta cierto punto. Es relativista desde el sofá de su casa. Porque siempre que a alguien se le da a elegir entre una sociedad donde se respetan ciertas pautas morales muy básicas o una sociedad en la que no se respetan ciertas pautas morales muy básicas, lo normal es que prefieran la primera. Bueno, y entonces, por mucho que sea una creación fruto del descubrimiento, la base objetiva viene dada precisamente por la realidad. Haz lo contrario, a ver qué pasa. Y vamos a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. ¿Alguien conoce a alguien en cualquier sitio del mundo que no haya sentido el sentimiento de injusticia? Porque ese sentimiento está vetado para el relativista. Por definición no puede haber nada injusto. Puede haber algo que te guste más o que te guste menos. Pero pocos sentimientos más. Además, yo creo que es un sentimiento que la psicología evolutiva te la detecta a los pocos años de edad. Los niños sienten lo que es la justicia, ¿no? Incluso se han hecho experimentos con bebés sobre pasarse una pelota. Cuando no se la pasa lo suficiente, un bebé de 2 y pico años se enfada, ¿no? Es decir, el sentimiento de reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Que está en la base de muchas cosas legales y éticas, ¿no? O sea, son sentimientos que es tan extraño que hayamos llegado a esta idea que solo se explica por un lujo de millonario. Yo creo que el relativismo y la posmodernidad ha sido un lujo de millonario. Es decir, siempre he puesto la comparación entre edad antigua en la infancia, ¿no? Vamos a decir que después la edad media podría ser la adolescencia del hombre, siempre con mucha distancia porque hubo grandísimas cosas ahí, y la modernidad sería la edad madura. Y de pronto alguien se escribe, se inventa abuelos o abuelas con minifaldas con 80 años, que es la posmodernidad, que es darle la vuelta. No, perdona. Cuando ya eres maduro, una idea filosófica pero poderosa, ya lo que queda es el día de la marmota, refinar el día. Ser mejor madre o padre o amigo o hijo o ciudadano. Ya no hay más. Pero la gente, hasta cierto punto se puede llegar a aburrir de eso. Cuando lo tienes todo, te aburre, entonces te creas problemas. Mi mujer es psicoterapeuta y una de las cosas que ves es hay gente que tiene problemas de verdad y hay gente que cuando no los tiene se los inventa. Y creo que esto es algo que en Occidente estamos pensando en la época de mayor prosperidad seguramente de la historia, ¿no? Voy a poner el foco en Occidente, años 60, 50, 80. Un verdadero paraíso para cualquiera que conozca, un oasis, era la expresión, la historia, ¿no? Entonces, de pronto, decimos, oye, no tenemos problemas, tenemos trabajo, tenemos nuestros problemas como ser humano, vamos a inventarnos algo nuevo. Pues eso, ideas de peón caminero. Entonces, yo creo que llega el momento en que tenemos que retomar el pulso y aunque nos aburra el hecho de que, llega la sensación de que lees cosas de hace 2000 años y te sientes... Esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. Y no crearnos problemas gratuitamente. Me falta por aclarar un punto en relación con lo que sostienes. Dices que de algún modo todas las pautas morales, dices, y yo secundo, surgen como una especie de respuesta frente a ciertos comportamientos que atentan contra nociones muy básicas, como las de dignidad, las de libertad, las de igualdad. Acaba de decir hace un segundo, ¿quién no ha sentido alguna vez el sentimiento de injusticia? Es algo que yo creo que nadie podría contestar negativamente. Digamos, estas nociones que tenemos todos tan instaladas, sí que vienen instaladas de serie en el ser humano, también es algo aprendido. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, el ser humano es el ser más social que existe, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, yo creo que cualquier intento de separar la biología humana de su socialidad es antinatural. Entonces, imagínate un ser humano solo en una isla. No existe. No existe, ¿no? Entonces, tampoco merece la pena. Lo cierto es que el ser humano necesita de la compañía de otros seres humanos
y que ahí hay una serie de dinámicas que ocurren y son importantes. Entonces, instalada en el sentido de que es la realidad del ser humano, claro que sí. Que tiene también, oye, hemos ido aprendiendo, que nadie tome la idea, hay muchísimas cosas que hoy sabemos, por ejemplo, la esclavitud durante mucho tiempo no ha parecido una mala idea hasta que hemos ido, ahí está la gracia de la ética, que es un proyecto acumulativo, ¿no? Y que una cosa es el conocimiento que tenemos y otra cosa es que podemos volver a la barbarie. Yo me voy ahora mismo pues no sé, hay países en África donde se está asesinando a palos a gente, ¿no? O lo que está ocurriendo en Gaza, etcétera. O sea, la barbarie puede llegar a volver a ocurrir en cualquier momento. Pero el conocimiento no ha dejado de aumentar en todo este tiempo, ¿vale? Por eso cada vez vivir es más exigente. ¿Qué me ha pasado, por ejemplo? Una figura que he defendido muchísimo, no por nada, yo no soy nadie, pero que me ha gustado mucho y que le he dedicado páginas, que es Ignacio Echeverría, ¿no? Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué se le ha negado en algunos sitios y ciertas personas de cierta ideología una estatua de Ignacio Echeverría? Porque es un problema que haya que ver. Porque de pronto alguien pone el listón aquí. Entonces ya no vale decir, es que todo el ser humano somos como animales y nos peleamos unos con otros y somos tribales. No, no. Habla por ti, ¿vale? De pronto llega alguien y te dice, de aquí para arriba, para abajo no, ¿no? Entonces el ser humano tiene que ser consciente de todo lo que ha pasado. Por eso es tan importante la historia, la literatura, porque tú no puedes llegar al año 2025 con 15 años, 20 años, 40, los que sea, y decir, me voy a inventar el ser humano desde cero, ¿no? Y yo he venido aquí, yo no le debo nada a nadie, yo vengo totalmente de... Tú formas parte de un proyecto y en ese proyecto ha venido mucha gente, han pasado muchas cosas y tenemos el deber de partir siempre de aquí. Cuando hay un debate sobre la integración de los inmigrantes, siempre se habla de integración cultural. Los inmigrantes no tienen ningún deber de integrarse culturalmente con nosotros. Porque integrarse culturalmente es que voy a bailar, si voy a tomar tortilla de patata, eso es la cultura. Tienen un deber ético. O sea, tú no puedes llegar a esta sociedad y pegarle a tu mujer. Porque aquí ya estamos en otro nivel. Y si quieres, sube, ¿vale? Y nos enseñas cosas de tu... Por ejemplo, en tu cultura sois más solidarios, somos más egoístas nosotros. Enséñamelo. Pero tú no te vamos a dejar que estés para abajo. Y me da igual, vale, está la ley, que para eso está también, pero si incluso si no está la ley, si yo te veo y estoy en un restaurante y yo veo que le das una bofetada a tu mujer y yo tengo sangre en las venas, yo no voy a dejar que lo hagas. No voy a dejar. ¿Qué pasa con la idea del relativismo y la posmodernidad? Te desactiva. ¿Quién eres tú para decirle a otra persona de otra cultura lo que tiene que hacer? Vendemos nuevamente tolerancia, lo que es falta de verdadera humanidad. Además, yo creo que aquí se da una paradoja, que es la siguiente. Normalmente cuando una persona, se va de un país a otro es porque el país del que proviene está peor que el país al que se va. Sobre todo si quieres jugar la vida. Exactamente. O sea, es muy raro que alguien se embarque en una misión peligrosísima para ir a un escenario peor. Es decir, es una cosa... No creo que haya casos, en definitiva. Y me llama mucho la atención cómo, viniendo de un país, me da igual el que sea, en el que las cosas funcionan tan mal que tú has tenido que jugarte la vida para irte, cuando aterrizas en otro país en el que las cosas, hombre, con todos sus peros, pero funcionan relativamente bien, uno quiera importar aquello que ha convertido su país en una miseria. ¿Para qué? Para convertir este país nuevo también en exactamente lo mismo. Porque si eso se generaliza, va a suceder exactamente lo mismo. Las personas se piensan que, esto lo digo yo mucho, que hubo un día en el que hubo una lotería entre países, a unos les tocó ser prósperos y ricos, a otros miserables y pobres, y ya está. Y eso no es así. Tú aplicas en cualquier país las políticas incorrectas, corrompe las instituciones de ese país, etcétera, y en cuestión de una generación te vas al carajo y a la inversa. Sí. Aplica las políticas correctas, que las instituciones funcionen bien y ese país en una generación florece. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, tengo que reconocer. Bueno, sabemos por qué ocurre, ¿no? Ocurre por inercia, ocurre porque replicar, o sea, malo conocido mejor que bueno por conocer. Es complicado cambiar también la mentalidad de una persona. Yo creo que muchas de esas personas en las que no se pone foco, evidentemente cambian y admiran aquello que ven, ¿no? También tienen cosas que enseñarnos, porque eso es así. El problema es que... Pero el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Nosotros hemos perdido orgullo civilizatorio. Entonces nosotros realmente hemos llegado a creer que esta gente viene aquí sencillamente porque le dan una nómina. Es que realmente, claro, hemos reducido todo tanto que al final lo hemos convertido exclusivamente en una cuestión de prosperidad y de dinero. Esta gente viene aquí sencillamente porque hay trabajo. En lugar de tener el orgullo de decir, oye, no solo trabajo, sino que hay mucho... Y orgullo que además no es nuestro, o sea, orgullo de nuestros mayores.
nosotros no hemos hecho este mundo, lo han hecho otra gente, ¿no? Y luego esa cosa, la autocrítica es importantísima. Occidente ha oprimido a otros pueblos, eso con toda seguridad. Ha habido un fenómeno llamado colonialismo, pero nosotros lo hemos superado. Lo hemos superado, esta es la verdad, lo hemos superado. Y sobre todo somos capaces de criticarnos. Yo creo que no, quizás no estoy allí, aunque sí intento informarme, pero yo no creo que haya ningún proceso de autocrítica en los países musulmanes potente. Y en los países africanos, claro, que le digas eso y tenga cierta ideología, te dirá, claro, pero vosotros lo destruimos. No, hombre, tampoco se trata de eso, ¿no? ¿Cuál es la clave de que África y los países musulmanes y sobre todo lo que tiene que ver con la religión musulmana no haya avanzado? Pues yo creo que es el tribalismo. O sea, son sociedades muy tribales. Cualquiera que haya tratado, y yo he tratado con esas sociedades, son sociedades todavía muy jerárquicas, muy tribales, y ellos no han hecho el salto al individuo, el Estado, el grupo, ¿vale? Las instituciones, por un lado. No tienen verdad. En Arabia Saudita no hay instituciones. Hay apellidos, ¿vale? Entonces, deberíamos como mínimo reconocer todo lo que ha costado construir eso y decir, todo el que venga aquí, que venga para mejorarlo. Pero no culturalmente. Y no, por supuesto, para volver a teñirse las pieles de ningún otro color, ni lo que coma, etc. Sino sencillamente porque esto es un proyecto universal. Aquí ya estamos aquí, ¿vale? En este estadio. Y queremos que el que venga nos ayude. Y luego, nuestras grietas, que son grietas que vienen del consumismo, que vienen del egoísmo, vienen de la neuropatía. Tenemos un problema de salud mental. Yo creo que la gente que viene de países donde tienen problemas de verdad nos podrían explicar alguna cosa, ¿no? Porque nosotros tomamos Lesadin, pues porque, pues yo qué sé, pues en lugar del puesto que me iban a dar para Manhattan me han dado uno en Chicago y me cojo una depresión. O sea, ellos nos pueden explicar un montón de cosas. Pero siempre desde ese punto de vista de que es un proyecto universal, que no es un proyecto local ni en ningún sentido. Has dicho una frase que me ha gustado muchísimo y me he quedado ahí un poco rumiándola cuando dices que hemos perdido el orgullo civilizatorio. Y yo creo que lo anhelamos en el fondo. O sea, tenemos un sentimiento de nostalgia respecto de lo que sería tener un orgullo civilizatorio. Hay en Twitter una medio mofa, medio verdad, que básicamente lo que viene a decir en Instagram, no recuerdo, cuánto piensan los hombres en el Imperio Romano. No sé si lo has visto. No, pues digamos que se hizo como una especie de estudio que básicamente sostenía que los hombres pensaban todos los días por lo menos una vez en el Imperio Romano. Madre mía. Algo así. No culpable. O una vez a la semana, de forma recurrente, vaya. No sé. Y esto que empezó como una medio broma, medio, no sé si es verdad, yo desde luego no pienso todos los días en el Imperio Romano, dio pie a comentarios que para mí fueron bastante agudos. Y por ejemplo se sostenía, esto lo sostenía un habitual en este programa que es Ciriaco, cito de nuevo si nos está viendo, el anhelo respecto o lo que nos genera atracción respecto de Roma precisamente es orgullo civilizatorio, el estar absolutamente convencido de que las pautas morales que uno tiene valen la pena y ese querer exportarlas. Evidentemente, pues si nos detenemos en los pormenores de la romanización, etcétera, etcétera, pero ese orgullo civilizatorio sí que estaba ahí y es una cosa que yo vi, salvando muchísimo las distancias, en la película Armagedón. Esa película solamente la podía hacer Estados Unidos en los años 90. Punto. Hoy en día a Estados Unidos se le ocurre hacer esa película y por supuesto el meteorito impactaría Bueno, en Estados Unidos yo creo que eso sigue quizás menos que antes, pero... Depende porque hay dos Estados Unidos. Exactamente. En España se nos ocurre hacer esa película y por supuesto el meteorito impactaría en la Tierra, la nave no podría ni despegar. Y yo viendo esa película... me retrotraje un poco a este debate sobre el Imperio Romano, por qué pensamos, se piensa en el Imperio Romano, por qué uno ve la película Armagedón, porque uno sale del cine encantado de vivir. Exactamente, y ese orgullo civilizatorio efectivamente yo creo que lo hemos perdido, nos hemos dejado convencer de que bueno, se hacen las cosas aquí de una forma, pero en otros sitios de otra, y quién es quién para decir si esto mejor o si esto peor. Y creo que no es una buena senda, ¿eh? No lo creo. Oye, me has recordado, me has hecho la conexión a otro que creo que es una de las mejores explicaciones de esto que se ha hecho en el cine, que es la vida de Brian, ¿no? Aquella escena de los romanos, cuando están conspirando el pueblo nacional de Judea contra... Hay unos seres insurgentes judíos y entonces quieren sacar una campaña contra los romanos, ¿no? Y tal, pues, entonces empieza una pregunta. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Porque al final, ¿qué han hecho por nosotros? ¿Los puentes? Vale, sí, los puentes, ¿pero qué? ¿Los acueductos?
Muy bien, los acueductos. Las canalizaciones de las aguas, porque antes había, vale, muy bien, las canalizaciones de las aguas. La basura, ahora están las cosas limpísimas. Oye, nos han dado una lengua. Vale, pero. Y entonces, joder, esto es, ¿no? Es decir, es que hace mucho, y eso también tiene que ver con la posmodernidad, y con mayo del 68, y con la gente con cuello vuelto, fumando Galois en París. A ver, yo creo que ha sido la gran revolución adolescente. Fue la primera vez que la adolescencia, ha querido ponerse al frente del mundo, ¿no? Y esas cosas no salen bien, ¿vale? Tampoco cuando el mundo era solamente los mayores y los jóvenes no opinaban, era un desastre también. Pero tiene que haber un punto medio. Entonces, mirar hacia atrás sin ira es un acto de madurez. Cualquier persona, alguien el otro día en un debate en Twitter decía, yo he hablado sobre los libros y la educación y comentaba de manera muy inocente que antes, cuando llegaba a los 18 años, mal que bien pasabas por una serie de grandes libros, sí o sí, que disfrutaras más o menos. Entonces, alguien me dijo inmediatamente, pues mira todo lo que leíste y mira ahí el mundo de mierda que nos habéis dejado. Lávate la boca, ¿vale? Quiere decir, joder, hemos cometido nuestros errores y nuestros padres cometieron los suyos, no digamos los anteriores, pero yo creo que es una manera de mirar atrás profundamente adolescente, ¿no? Tú sabes aquello de las edades del joven, ¿no? Cuando tienes 4 años piensas que tu padre es un dios, cuando tienes 8 años que es un superhéroe, cuando es 12 que es bastante inteligente, cuando es 14, bueno, estás despistado, 16 es idiota, y cuando llegas a los 30 vuelvas a decir mi padre es un dios, ¿no? O mi madre es una diosa. Pues esta ha sido el paso en falso de la civilización, ¿no? Ese volver a decir, porque el relativismo, la subversión, todo eso son buenos métodos, nefastos objetivos. ¿Cómo hemos convertido un método en objetivo? El escepticismo. El escepticismo es un método, yo creo que es de salud intelectual, ser escéptico. Pero acostarte todos los días diciendo nada es verdad, nada es mentira, es una idea demencial que crea, además, problemas de salud mental. Porque imagínate salir al mundo, este ha sido el proyecto de los últimos años, mandando un montón de gente ahí fuera diciendo nada es verdad ni es mentira, ni es bueno ni malo, ni veo ni fello. Has venido aquí, eres único, has venido aquí a realizarte, sé feliz. Claro, eso es ansiógeno. Eso es salir al mundo diciendo, sin ningún tipo de coordenada, me dices que soy único, bueno, si vengo a ser feliz, pues claro, es un problema diario. Sin embargo, cuando había el otro extremo también era malo, que es, eres A, B, C, D, te tienes que acostar con estas personas, este es tu núcleo, vas a ser un abogado y no vas a ser otra cosa, también era un mundo espantoso. ¿Cuál es el mundo que nos interesa? El mundo de, hay opciones, te las tienes que pelear, hay gente que ha hecho cosas que tienes, no eres tampoco tan único, pero que te diga, pero a la vez eres una dignidad única que jamás se repetirá en el universo, pero que tampoco te digas para tanto, que sabes que hay muchos miles de millones de esas. Entonces hay que encontrar ese punto medio en el que, por un lado, estás orgulloso este es el gran dilema del ser humano, ser importante sabiendo que no eres único. ¿Vale? Y se puede lograr, y se puede lograr. Pero tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja eso? Conversación, volviendo, juntando, ¿no? Yo creo que las redes nos han separado mucho. O sea, la tecnología nos ha aislado mucho y ha quitado muchas conversaciones. Gracias a Dios que ahora hace este tipo de cosas donde la gente puede hablar y escuchar. O sea, debemos de volver a juntarnos y a reflexionar sobre los pasos en falso que hemos dado. Oye, y con el pecho hinchado, no sé si pensando todos los días en el Imperio Romano, pero diciendo, somos capaces de hacer muchísimas cosas buenas. Yo no puedo mirar al futuro con desesperanza, ¿no? Me cuesta mucho trabajo porque veo de dónde venimos y veo que podemos hacer grandes cosas. Mencionabas a los adolescentes o el pensamiento típico adolescentes y yo creo que esto es algo especialmente pertinente cuando uno habla del relativismo, porque en el fondo, y esto es algo que también comentábamos antes, yo creo que hay relativistas de boquita. De salón. De salón. Como dices tú, de cuello alto, de puro, etcétera, pero a la hora de la verdad yo creo que la gente tiene muy claro que esto no es algo que ellos estén dispuestos a aceptar. Si yo a un relativista le dijese, oye, ¿te importaría que matase a tu madre? Porque para ti estará fatal, pero para mí está bien, entonces empate. Tiramos una moneda y quien gane pues se sale con la suya. Evidentemente estoy seguro de que nadie aceptaría esos términos, por muy relativista que fuera, por Foucault que fuera, por Derrida que fuera, por cualquiera de estos postmodernos franceses que fuera, porque en el fondo, y esto es algo que también te comentaba antes, esto lo sostenía Ortega en La rebelión de las masas y está muy de acuerdo yo con él, hay ideas que uno se puede permitir sostener cuando sabe que no se van a poner en práctica. ¿Cierto? De boquita suenan muy bien y suenan exóticas. Eso yo lo veía cuando estaba en la universidad, una época que me pillaba un poco lejos, pero recuerdo que
pues en las mesas ahí del club social había algunos, cuando estaban normalmente chicas delante, que se ponían... Para impresionar. Pues yo soy maoísta. Y digo, vamos a ver. Pues si tú eres de Badajoz. ¿Cómo vas a ser maoísta? Pues más o menos. Claro, había alguna incauta que se quedaba maoísta, eso que ya no sé cuánto, qué original. Evidentemente este chico, si le hubieses dicho, ¿qué prefieres, vivir en la España en la que vives o en la China de Mao? No sé, me aventuro a pensar que elegiría la primera opción. Seguro. No sé si estás de acuerdo con esto, pero el relativismo yo creo que eso, hay quien lo sostiene así, yo creo para que no se le tache de racista o de eurocéntrico y estas historias, pero a la hora de la verdad, A la edad especial. la realidad se impone. Bueno, hay una idea interesante que creo que ha hecho bien la ética, a mí me gusta mucho, la idea del velo de la ignorancia de Rawls, ¿no? Uh-huh. O sea, tú quieres, maoísta, ¿no? Ahora vamos a tirar una moneda. No sabes de qué vas a nacer. ¿Dónde prefieres nacer? Aquí, claro, porque maoísta del partido de Mao, tampoco creo que tuvieras una vida muy larga políticamente si le caías mal a Mao, pero es decir, es fácil de elegir. Esa es la primera. Y la segunda es... ¿Eso podrías explicarlo un poco más? Porque yo lo conozco por Sí, bueno, el velo de la ignorancia es la siguiente. Es que me parece muy pertinente. Sí, para entender una de las ideas más potentes de los últimos tiempos sobre la ética es la siguiente. Si quieres saber, sobre todo relacionado con la igualdad de oportunidades, ¿no? Una de esas bases éticas. Si quieres saber lo importante que es la idea de igualdad de oportunidades, te voy a decir lo siguiente. Si para ti no es importante la igualdad de oportunidades, yo te voy a decir que vamos a tirar una bolita, vas a nacer en una sociedad cualquiera en la que no haya esa igualdad de oportunidades, pero no sabes de qué vas a nacer. Si la parte de arriba, o como decía Montero Glez, de la parte de abajo del tobogán de la vida. Entonces, oye, no, a mí la igualdad sobrevalorada, aquí que gane el mejor, ¿vale? Pues te voy a mandar a Estados Unidos y vas a nacer espalda majada, ¿no? O vas a nacer en un barrio del Bronx profundo, o te mando a Nicaragua y no, son los 4 que viven bien allí, o 200 los que sean, o vas a nacer en un pueblucho, tal, y ¿sabes? Y no hay igualdad de oportunidad ninguna, tienes que pagar, o en una sociedad mafiosa, ¿no? Entonces, esa idea es potente. Es decir, oye, si crees que la igualdad de oportunidades no es importante, ¿te daría igual nacer en un sitio que no tiene igualdad de oportunidades tirando una moneda al aire donde nazca? No, y la gente dirá, ni hablar, ¿vale? Y la segunda, para la gente que crea que eso del bien y el mal no existe, ¿sabes? No existe ni una sola épica, ni una sola novela, ni una sola serie, ni una sola película en la que no haya un bien y un mal. Ni una sola. Y de hecho, solamente voy a poner un asterisco, no la he visto, pero sí la he vivido a través de mis hijos, que a mí me parece la primera serie postmoderna en ese sentido, que es Juego de Tronos. Porque en Juego de Tronos realmente son todos malos. O todos buenos, como quieras decirlo. No, es todo poder. ¿A quién le gustaba muchísimo Juego de Tronos? No hay que decirlo. A un representante de un partido político profundamente de izquierda postmoderna. Porque ahí está el tema. ¿Para quién? Entonces, Juego de Tronos a mí me parece una serie desasosegante. Yo disfruto mucho más con El Señor de los Anillos, y además es falso decir blanco y negro. No, El Señor de los Anillos tiene montones de matices, todos. O sea, no son buenos, malos, hay montones de matices. Todos los que tienen el anillo cerca. Natural. O voy a decirlo más sencillo, Harry Potter. Harry Potter, hay que decir, ¿por qué gusta Harry Potter? ¿Por qué gusta las Crónicas de Narnia? ¿Por qué gusta Divergente? ¿Por qué busca? Porque siempre hay alguien que lucha por el bien y alguien por el mal. Esto es imposible entender al ser humano sin... Entonces, que alguien venga en París en el año 70 o en Harvard en el 2025 y te diga, eso es una idea que pertenece a la infancia del ser humano, hay que tener mucho cuajo. Mucho cuajo. Y la historia, bueno, esto ya es una nota religiosa, pero se le llama la historia más grande jamás contada, a la historia de Jesucristo, por un motivo. ¿Vale? Porque es imposible entender esa historia sin que haya un bien y el mal. Más allá, incluso, de la cuestión metafísica y religiosa, ¿no? Todo lo que ocurre en el ser humano está mediatizado por esta pregunta. ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal? Y solamente una persona que sea profundamente psicopática, o que tenga un problema mental severo, o que haya sido metido en una ideología muy potente, puede llegar a acostarse sin la pregunta de ¿lo habré hecho hoy bien o lo habré hecho mal? ¿Podría haberlo hecho de esta manera o de otra? Que es una pregunta que todos solamente tienen los seres humanos, naturalmente. Esa es también la carga que tenemos. Hablando de novelas, de películas, en definitiva, sabiendo, porque me lo has dicho antes, que has traducido una biografía excelsa de Dostoyevsky, sí. Y dado que Dostoyevsky es alguien que precisamente se caracteriza por abordar en todas sus novelas cuestiones morales, con una profundidad psicológica que a mí por lo menos me fascina, yo creo que es mi escritor favorito. Es una pregunta amplísima, soy consciente, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué nos enseña Dostoyevsky en relación con la moral? ¿Cuál es la tesis de Dostoyevsky en relación con la moral?
Te lo pregunto como gran conocedor de Dostoyevski que eres. Bueno, Dostoyevski fue una de sus grandes pasiones fue combatir el nihilismo, que es una idea que empezaba con mucha fuerza. Claro, ¿cuál es lo bueno de Dostoyevski? Dostoyevski está al principio de muchas tendencias, ¿no? Está tocando Nietzsche, está empezando a ver qué puede pasar con el totalitarismo. O sea, en las novelas de Dostoyevski y en el mundo intelectual de Dostoyevski tienes todo lo que pasó y salió mal en el siglo XX y muchas de las ideas postmodernas que tenemos, más el mundo antiguo que se abandona, es un crisol de la evolución de la civilización en su nivel a estadio avanzado. Yo creo que la idea contra la que más combatió Dostoyevski seguramente fue contra el nihilismo, la no existencia de un bien mal. El hecho de que el poder, y sobre todo fue un gran escritor sobre la compasión, sobre la importancia de la compasión, más allá de la religión, porque él no es un escritor, yo creo que bajo ningún concepto, pese a que tuviera sus creencias, etcétera, pero bajo ningún concepto es un escritor religioso, ¿vale? No necesitas... De hecho, la famosa frase de los hermanos Karamazov, Iván Karamazov... Dios no existe, todo está permitido, podría ser un poco casi el subtítulo de la obra de... Y eso es lo que él más combate. Entonces, esa ha sido la gran pregunta de cuando la civilización ha entrado en sus últimos estadios. Y yo la conecto con una obra que, sin duda, yo creo que es la que más he leído en mi vida. Yo siempre hablo de ella. Creo que debería hablar con el agente de Cormac McCarthy para llevarme un porcentaje, porque siempre... Pero es cierto, para mí es el Sunset Limited, que es una obra de teatro que Cormac McCarthy escribe. Es un poco la destilación de eso que pasa en Dostoyevski y que es la gran última pregunta de Occidente, ¿no? Que también podría ser la pregunta ¿dónde estaba Dios en Auschwitz?, etc. ¿Y de qué va el Sunset Limited? Pues es un señor muy políticamente incorrecto llamado Blanco y otro negro, así esos son sus nombres, ¿vale? Y Blanco se puede desvelar porque vienen las 2 primeras páginas, es un profesor universitario que ha tenido una vida buena, con su buen nivel bienestar, eso, lo que podemos llamar el estado del bienestar, ¿no? Social, gana dinero, etc. Y se ha tirado para suicidarse en el tren, ¿no? El Sunset Limited es el nombre del tren. Y Negro, que es una persona que ha pasado una vida de mierda, está en la cárcel y tiene sencillamente una idea profundamente religiosa y de conexión con el otro ser humano, lo salva, ¿no? Y todas las 2 horas que está dando ese libro, que es la obra de teatro, la hicieron en el cine Samuel L. Jackson y Tommy Lee Jones, pero yo recomiendo leer la obra, pues es los intentos de Blanco de dejar que le deje irse de su casa, una casa donde tiene una nevera con candado porque se la roban los yonkis cada 3x4, no hay nada más, tiene una mesa y 2 tazas, ¿vale? Y todos los intentos de Negro de intentar que no se vaya y explicarle que hay... y yo creo que esa es la última... Ese ha sido el momento de quiebra, seguramente con el Holocausto y con la Segunda Guerra Mundial y lo que ha pasado después del ser humano en cuanto a la civilización. Si todo esto va de tener un buen trabajito, sencillamente tener una vida larga, llega un momento en que tú no tienes un sentido para vivir, ¿vale? Porque la última pregunta de la ética, que hace que la vida sea buena, justa, es ¿qué sentido tiene la vida?, ¿no? ¿Vale? Y todos los intentos de Negro, que habría una vida dificilísima, de droga, etcétera, que tiene es de explicarle que lo más importante en el mundo pues son cosas como el bien, la verdad, el amor y la belleza, y que todas esas cosas las encuentras en tu prójimo. Y esa es la última fase, a mí, en mi entender, que se ha pasado. Dostoyevski está un poquito antes de eso. Está junto antes de que se fastidie del todo. Ya empezaba a fastidiarse, ya se vislumbraba la Revolución Rusa, se vislumbraba también hasta cierto punto el nihilismo que luego dio lugar al nazismo, se vislumbraba la idea que empieza a tener nuevos adeptos de la acracia, vamos a decir, hay una acracia como de, vamos a llamarlo, la de Ayn Rand sería un poquito, ¿no? De no hace falta ningún tipo de Estado, ningún tipo de sociedad, ¿no? Eso sería una nueva manera. Y todos esos experimentos, Dostoyevski los vivió y les puso palabras. Pero al final la pregunta del ser humano básica, la que va después de lo que hago está bien, está mal, es ¿y qué hace que la vida merezca la pena vivirse, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? Y cuando Occidente ha olvidado la pregunta del sentido y ha creído que todo era una cuestión de tecnología y economía y calles bien ordenadas y que la pasen bueno, Escandinavia, ¿no? Escandinavia como modelo, ¿no? Pues resulta que no es suficiente. Resulta que no es suficiente, ¿no? Hace falta algo como más caliente, más profundo, ¿no? Yo diría, no sé si estás de acuerdo, que una de las cosas que más me gusta, si no la que más de Dostoyevski, a la hora de abordar los asuntos morales, evidentemente podría citar muchísimas, pero me gusta sobre todo su enfoque, que lo veo conectado con la reducción al absurdo. Es decir, en vez de
argumentar positivamente por qué ciertas cosas tienen que ser como son, él se pone en la situación opuesta. Es decir, partamos de la premisa de que lo que tú dices tiene sentido. Vamos a desarrollarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasaría si? A ver qué pasa. Eso en Crimen y Castigo se ve fantásticamente con Raskolnikov. Se autoconvence de que la moral es una cosa del rebaño y que, en fin, es algo de esclavos y que el superhombre está por encima de esas pautas que no rigen para él. Napoleón no se regía por esas normas de subseres. Y entonces él además se autoconvence de que en su caso concreto tiene todas las razones del mundo para matar, pues porque su hermana prácticamente se va a poder prostituir para conseguir el dinero para mantener esa habitación, porque la vieja a la que le está pagando el dinero lo quiere solamente para atesorarlo y no se lo gasta en nada. Es decir, puedo matar. Venga, mata. A ver qué pasa. Y la conciencia lo destruye. Los demonios también, que la estoy leyendo ahora, lo estoy viendo exactamente igual. Ahí donde yo voy con lo de forja descubre. Raskolnikov intenta forjar una idea de la vida que es la que él cree que funciona, y lo que descubre es que ese sistema de ecuaciones no funciona. Exactamente. No funciona. Quiero terminar con una pregunta esta entrevista, David, porque es una pregunta que yo me he hecho en muchas ocasiones y me interesaría también conocer tu punto de vista, que es la siguiente. Al igual que cuando nosotros miramos al pasado, nos pueden escandalizar ciertas prácticas, pues por ejemplo la esclavitud, o por ejemplo la tortura, etcétera. ¿Qué crees que dentro de, no sé, medio milenio, 1 milenio, 2 milenios, podrán mirar hacia atrás y en relación con esta época escandalizarles? Pues me temo que, espero que no, porque, o sea, espero que sí, espero que solo sea eso, al revés, espero que miren a la época actual, justamente la actual, y digan, con lo claro que la tenían, o parecía que iban en la buena dirección, y era como gente que iba andando por un cierto camino, que tampoco seguiría, y sigue, porque nunca se acaba, ¿no? Sigue, pero de pronto se despistó, ¿vale? Se echó un lado a la carretera y empezó a hacer tonterías. Porque eso es lo que hemos hecho, hemos empezado a hacer tonterías, ¿no? Tiene una explicación bastante más compleja que esa, pero... Entonces yo creo que Milano Milani decía, ¿qué ve esta gente? ¿Qué momento tan tonto tuvieron de despiste, ¿no? Y luego lo recondujeron, eso es lo que yo espero que... Oye, luego volvieron a... Que no es un redil antiguo, ¿eh? Creo que eso la gente lo entienda, que hay muchas cosas en las que hay que seguir avanzando, ¿no? Yo creo que no hay... En la postura... En esta vida no se puede ser progresista o conservador. Es una idea absurda, hay que ser progresista y conservador. Hay cosas que hay que mejorar y qué cosas que conservar e incluso recuperar. Entonces, yo creo que cualquier idea sobre todo lo que está atrás está mal o todo lo que está delante está bien, pase lo que pase, es profundamente crítica. Entonces yo lo que espero es que miren y dicen, joder, tuvieron un momento, qué tontería, ¿no? Les dio por ahí y luego rápidamente vieron que bueno, el mundo se iba llenando de armas nucleares y de pronto dijeron, más vale que nos pongamos de acuerdo con estos problemas que tenemos y retomaron el hilo. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Pues si te parece, con esto lo dejamos, David. Ha sido un auténtico placer. He aprendido un montón. Igualmente. Un profesor particular de este calibre no se tiene todos los días. Igualmente. Os recomiendo a todos que compréis el último libro de David. Bueno, a mí tus libros me parece que son fascinantes porque tocas temas con los que yo creo que hay que conectar, como son el honor, la valentía. En este sentido creo que podríamos remitirles a Ética para Valientes, sí, que es un librazo, pero bueno, además de todos estos libros, El dilema de Neo, el último libro que ha escrito David es El bien es universal, una defensa de la moral objetiva, al que remitimos a todos los espectadores, y os vemos en la siguiente entrega.